Prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la paradita de las 12, regresando después de todos estos días de largo asueto, donde hubo de todo, celebración, hubo perturbación, hubo preocupación, en fin, hubo de todo. Aquí estamos, al pie del cañón, tratando de continuar sirviendo contenido que aspiramos les agraden, les sean de provecho. El doctor Porfirio Cabral comparte el set con nosotros, hoy lunes, reiniciando el proceso de la paradita a las 12 en vivo a partir de hoy y hasta el 30 de este mes. Bienvenido. Sí, gracias, mi hermano él. Saludo a todos. Usted estuvo celebrando de manera prolongada y alegre el cierre de temporada con su equipo de softball. Sí, claro. Ahí se bebió y se bailó y se comió. Bastante. Todo a la vez. Así mismo, se gozó bastante ahí. Bueno, yo espero que esa juntadera, que ese teteo no tenga ningún tipo de mala consecuencia. No, le pedimos vacuna a todos los muchachos. Yo mismo me he encargado de que todos se vacunen. Ahora, todo el equipo está vacunado, tienen 2 dosis. A propósito, doctor, ahora se está hablando, el Gabinete de Salud del gobierno ha estado hablando de la posibilidad de una 4ª dosis. No, lo primero que al personal de salud nos van a obligar a ponernos la 4ª dosis. Al personal de salud va a comenzar con ese personal. Por ejemplo, ya hay gobierno como el de Israel, que ya lo consideró y el personal de salud le está poniendo una 4ª dosis. Yo le comenté a ustedes que no íbamos a estar poniendo vacuna hasta el 2024. Sí. Manténganse ahí mirando el problema. Sí. Lo dijo. Porque no hay de otra. Otra cosa que es importante, que el repunte que ha habido en la República Dominicana fue el concierto ese que hicieron ahí en el Estadio Olímpico. El concierto de aventura. De ahí hubo un rebrote. Pero también, doctor, creo que ahí no el hecho de que, me parece, el hecho de que haya coincidido con la influenza, tiene también, multiplica la preocupación, porque mucha gente acude a hacerse la prueba y se congestiona en estos lugares porque no saben si lo que tienen es influenza o tienen lo que tienen que hacer es un médico. Sí. Y dejar de estar inventando, que al dominicano le gusta mucho inventar. Yo lo dije a Darío Cuba, eso mismo que usted me está diciendo. Usted va a un médico, que todo el mundo está una llamada de un médico. Usted lo que hace es que llama a su médico personal. Todo el mundo debe tener su médico, así como hay gente que tiene su abogado y su representante de cuenta bancaria. Usted tiene que tener un médico que usted lo llame. Ahora más que nunca. Pero ven acá. Ahora más que nunca es necesario contar con un médico, más que un médico profesional, un médico familiar. ¿Usted sabe por qué? Porque los médicos profesionales son muy buenos, pero piensan más en el dinero que en el paciente. Yo he llegado a esa triste conclusión. Yo no sé si es una percepción personal, pero he tenido tantas experiencias últimamente cercanas de mal comportamiento por parte de médicos reputados. He tenido la información de tantas inconductas relacionadas con esta gente. Bueno, al extremo de que alguien me contó que un médico le vio y sin saber su nombre, le dijo, ¿usted necesita un cateterismo? ¿Qué le parece?
Ni siquiera le preguntó el nombre. Lo vio y le dijo, usted necesita un cateterismo. Oh, y es así. Entonces, hay mucho desencanto, hay muchas decepciones en cuanto a la reputación de algunos médicos. Yo no sé qué piensa Darío sobre eso, pero yo estoy muy desencantado. Bueno, lo primero es que saludo a todos. Feliz Navidad para mis compañeros y a ustedes que me están viendo. Pudieron prender el aire también, tú sabes. Sí. Sí. ¿Verdad que Sería un éxito. la influencia, El pingüino, la influencia al director lo tiene malo? Sí, lo tiene malo, será enfermo. Bueno, no, yo quiero preguntar bueno, ya yo me encontré un problema el fin de semana por estar llamando al doctor Porfirio. Porque no, yo vi el tema cuando tú me pusiste en voz alta. Sí, claro. Porque siempre hay gente como que sabe mucho. Sí, es una cosa terrible. Entonces, todo el mundo sabe medicina, yo no. Por eso nombramos al doctor Cabral, médico de cabecera. Un muchacho que apenas tiene 30 años como internista. Saludos, don Eder. Saludos. Como internista debe ser creíble por todo el mundo y no hacer ninguna rabiaca. ¿Y por qué es que tú tienes que decirle, aquí va la medicina, párate ahí, agárralo, ahí va la medicina? No, pues acá, ¿qué es esto? ¿Dónde fue eso? No, pues estés tranquilo. ¿Y dónde está la medicina? No, pero debe haber otra metodología para dar la medicina a los muchachos. De eso es lo que estamos hablando. ¿Es de eso? ¿Es de eso? Ah, caramba, qué coincidencia. Usted ve que un médico, una persona fue donde un médico y lo vio. Ni siquiera le preguntó el nombre, le dijo, ¿tenés ahí tu cateterismo? Sí, oiga, pero espérate que yo... O sea, que el cateterismo se ve en la cara. No, espérate. Cuando una persona necesita un cateterismo, en la cara lo dice. Pero espérate, que está complicado, déjame terminar de explicar, espérate. Entonces, por eso que los muchachos le tienen miedo de las inyecciones. Te vamos a inyectar si no te comes la comida. Sí, oye, pero ven acá, porque es que eso no es para usted. Es un cuco. ¿Un cuco? Eso que te voy a llamar al haitiano para que te coma. Óyeme, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que para yo comprar uno? ¿Qué es lo que es un cateterismo? Porque el cateterismo parece como un carro nuevo que viene. ¿Qué es eso? Es un procedimiento... sí, para yo comprar uno. Es un procedimiento invasivo de aperturarte las arterias coronarias. O sea, rajar la vena. No, se te entra por el sistema endovenoso. Un catéter va llegando al corazón, a la punta y se te da y te destapa todo lo que tú tengas obstruido ahí. Eso es como si fuera una bombita de uno de tapar. No, como si fuera la cinta métrica que tú metes. La cinta métrica en el inodoro. No, y en las redes eléctricas. En las redes eléctricas. Para jalar los alambres. Miren. Eso es cateterismo. Aquí está Félix de Sena, lo que quedó de él. De Sena, mi hermano. Mira, de Sena, di el mandado al hombre. Me dijo que pasara por donde él. Ahorita Burgo llamó. Bueno. Y me dijo, te voy a poner la cosa en el carro tuyo. Ponle el carro mío que le llega a él. Señores, saludos a los amigos de la paradita, saludos a los compañeros. Hoy lo único que la gente está hablando es Omicron, pero... No, pues espera, yo tengo un temita ahorita que quiero que me dé un chance. En Australia vi que murió una persona certificada de Omicron. Sí, pero no es que mueren. No, hay varias personas. Pero es poco, porque son 25 millones de personas. Pero ya han muerto algunos otros. Oye, escúcheme. No se lleven el tren de la gente, porque eso lo estaban diciendo en una televisora israelita, que la gente opina. Mira, les voy a explicar lentamente. No existe nadie con 3 dosis que muera de COVID, de ninguna de las variables. No se ha reportado nadie que muera de COVID con las 3 dosis. Una pregunta, doctor. Ajá. Ahí mismo, sí. Ahí mismo, pero ¿la Pfizer la fabrican en Israel? No. ¿O son de los israelíes? No, pero lo más probable es que cuando está en todos esos temas científicos hay israelitas involucrados, porque esos tipos son... No, yo lo digo porque ellos están apurados porque la gente que se ponga con los No, eso es alemana norteamericana. Biotech, el laboratorio alemán, en combinación con la Pfizer, desarrollaron esa vacuna. Y entonces, ¿cuál es el apuro que tienen los realistas para que uno ponga una cuarta dosis? No es que ellos se van a poner la cuarta, ellos se la van a poner a su población y los chilenos también. Y al personal tal vez de salud de República Dominicana lo hagan. Eso están analizando. No, y el Gabinete de Salud del gobierno aquí está planteando al personal de salud esa posibilidad de un refuerzo. Ahora ven, antes fue que nadie con 3 Exacto, no se muere de COVID.
Otra cosa importante, Tanto COVID. la variedad Omicron, así como es muy agresiva, puede dar la famosa vacuna de rebaño que se habló, inmunización de rebaño. Es posible que esa haga que la vacunación de rebaño. Inclusive, si tú tienes Qué locura. dos vacunas y tal vez te dé el Omicron, tú te inmunices tal vez totalmente, ya tu cuerpo No, ya cayó uno. se haga inmune a eso. Ya hay uno. Tercero, la Sí, gente sí. ha perdido Ahora el estoy en el miedo programa, te llamo ahorita. y ha perdido el distanciamiento que tiene que tener Ok. y el uso de la mascarilla. Y cuarto, señores, hay que seguir vacunando al que no se ha vacunado. Claro. Ahora era inevitable. Mira, me dice ahora mismo un médico puertorriqueño que trabaja en atención primaria que 100.000 casos ya tiene Puerto Rico. Tiene la mayor cantidad de casos desde el inicio de la pandemia, sí, con Omicron. Y que las pruebas de antígenos se han agotado prácticamente, la gente haciéndose pruebas. Aquí mismo, la semana pasada yo estuve en una reunión y me llamaron urgente el miércoles y mira, 2 de los que estuvieron en la reunión contigo salieron positivos al COVID, uno tuvo que hacer una prueba por si acaso, pero son 2 jóvenes que completamente asintomáticos y con un, ¿cómo decirte? Ya están recuperados. Sí. La hija mía tiene COVID, lo cogí en el concierto de Aventura, ¿Lo trajo de aventura? y yo se lo dije. Ay, Que no fuera esa ella cosa. fue a buscar, Esa tuvo. ella fue a buscarlo allá. Ella fue a buscar. ¿Y dónde que te lo Ahí está buscó? tranquila, porque ella tuvo que pasar su Nochebuena en su casa, ahora va a tener que pasar Año Nuevo también en su casa. ¿Qué tiempo después? Pero no tiene que- sintomatología. ¿Qué tiempo después que se diagnostica? ¿Qué tiempo hay que aislar? En 3 y 4 días ya Hay que hay la aislarte. manifestación. No, claro, de que tú sospechas que lo tienes, debe aislarte. ¿Cuáles De son? ¿Qué verdad. tiempo aislado debe permanecer la Los persona? 14 días. 14 días. ¿Y los síntomas? Los síntomas varían mucho y el del Omicron es casi imperceptible. No Sobre hace todo falta- porque le está dando un mundo, Cuba le está dando un mundo diferente. Le está dando un mundo donde la gente está vacunándose. Porque, por ejemplo, tú miras República Dominicana y dices, apenas tenemos el 55% de la población vacunada. Pero si tú le sacas a esa población la cantidad de niños por debajo de 10 años, te vas a dar cuenta que tenemos un gran número de personas vacunadas y ha funcionado en nuestro país. A un punto de que, con relación, por ejemplo, a los niños, comenzó el año escolar y la incidencia del COVID en las escuelas fue de 0 punto y pico la positividad. 0 punto algo fue la positividad en las escuelas. Nada. Y de los maestros fue apenas un 1 punto tanto del personal docente. O sea, ahí está. Pero cuando tú dices que tienes 5.690.156 personas con la segunda dosis, esa es la clave. Porque luego 1.412.574 de los 5 millones son los que tienen las tres dosis. O sea, cuando dice República Dominicana tiene vacunado 14, es una forma de sumarlo que a mí nunca me ha gustado. Se hace en el mundo entero. A mí me gusta el número que dice 5.690.156 personas vacunadas. Con primera Doble. dosis no se ve el número. Con primera dosis no se ve el número. De 6 millones. 6 millones, casi 7. Sí, casi 7 millones. Pero la clave es el número de las 2 dosis. En una población que, ¿cuántos somos? 11 millones. Hay algunos países que han permitido que todo el mundo se contamine para... Le ha ido muy mal. Le ha ido mal, muy Le mal. fue muy mal al principio de la pandemia a Suecia con ese mecanismo. Sí, Le claro, fue muy el mal. rebaño. Porque recuerden que al Inmunización de principio no se sabía lo que era el virus y se inventó con muchos medicamentos que resultaban negativos. Por ejemplo, la hidrocloroquina. Eso fue un desastre y lo estuvieron tomando y después hubo que esperar un estudio. Había que intubar a las personas, ponerle... Todo eso fue negativo en un punto. Sí. Pero ya el mundo sabe qué hacer ante el COVID. O sea, ya sabemos qué funciona y qué no está funcionando, que es lo Ya principal. tenemos el tiempo. Ya tenemos el Yo tiempo. a ver si hay respuesta para esto.
o a lo mejor una tontería. Pero yo le decía este fin de semana que cuando uno está metido en el campo, la loma por allá, uno tiene tiempo de analizar todos los temas. La tranquilidad. Sí, la tranquilidad. Yo me imaginaba que en Haití vamos a recoger los muertos con una pala mecánica. Y no ha sido así, por lo menos las informaciones no han sido Óyeme, así. Cuba, y yo las creo, las informaciones haitianas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el siguiente, lo único que tú no puedes ocultar son los muertos. Ajá. Es lo único que tú no puedes ocultar. Sí, O sea, cuando hay muertos, están en un sitio. sí, claro. No se lo comen, no lo tiran en el medio. Si lo tiran en el medio de la calle, si tú Se oyes, da más cuenta todavía. tú te das cuenta. O sea, no hay. Y a los muertos los velan, a los muertos los entierran. O sea, algo hay que hacer con los muertos. O algo está pasando aquí que nosotros no estamos haciendo, o algo están haciendo ellos ya, que no necesitan. Pero nosotros Inclusive devolvieron 500,000 que le estaban Sí, regalando. pero nosotros vamos bien, Darío. No, yo no siento que vamos mal, sino que como ellos no se vacunaron, ni ha habido noticias de que se hayan vacunado, y todo está bien. ¿Algún fenómeno se produce en el caso de la composición, digamos, de su ADN que nosotros no tenemos? Que no tenemos. Entonces no Hay conviene- un tipo de defensa que ellos tienen que nosotros no tenemos. Que nosotros no tenemos. Entonces hay que dejar que los haitianos Por lo vengan para acá cual- para ahorrar por los lo- billetes. Por lo cual tienen tal vez menos reportes. Sí. Yo les dije a ustedes que hasta el 2024 íbamos a estar haciendo estudios y cosas y comparaciones. Ajá. Porque hay cosas que... Las vacunas que han formulado en Cuba, ¿cómo está la...? Cuba tiene ahora mismo el 90% de su Son población varias. vacunado. Son varias. Ellos tuvieron mucho más incidencia que nosotros y tuvieron más muerte que nosotros. No, las vacunas que aplicaron fueron las suyas. Sí, ellos aplicaron la suya y otras que recibieron en un momento. La soviética. Soberana. No, la soviética, ellos la aplicaron. Pero ya ellos tienen el 90% de su población vacunada. Ustedes saben que donde sí... Allá. No, allá no se relaja, la dictadura no relaja. Pregunta en China cuál es el ritmo que llevan. Claro, porque todo el mundo está escandalizado Un y China está médico, tranquilo. un amigo nuestro que vivió una experiencia con un pariente en un hospital militar en Cuba. El pariente le hizo una gravedad el 24 a las 8:30 de la noche. Llamaron a todo el personal médico que estaba en celebración. 15 minutos más tarde estaban todos ahí. Y la muchacha dijo, ellos vienen porque o vienen o mañana están presos o votados. No, con eso no se relaja. Es buena medida, Entonces, es buena medida. entonces ahí las cosas funcionan porque sí tienen que funcionar. Sí. Entonces esos países, en ese aspecto, es una ventaja. En ese único aspecto. Pero mira, ahora yo estoy de Sí, acuerdo. porque tú sabes que no hay vengan. cosas malas que no tengan cosas buenas. Sí, claro. Y viceversa. Y no hay cosas buenas que no tengan cosas muy malas. Exacto. Sí, eso no falla. Sí. Porque la gente cree, pero Trujillo hizo tal cosa. Sí, porque él no se pasaba 24 horas matando gente. No, claro. Ah, sí. O sea, él no se pasaba 24 horas del día matando personas. O sea, algunas cosas hacía que no era matar personas. Pero yo pregunto, ¿y en verdad Trujillo mataba gente? ¿Qué sí? ¿En verdad Trujillo mataba Sí. gente? En su nombre. Él no, pero en su nombre sí. No, porque él no salía a darte un tiro, Cuba. No. Pero era dentro de lo... A él se le pegaba eso. El sistema represivo que yo Entonces, a Trujillo se le pega eso. Entonces, los otros que están gobernando en la democracia, lo que hacen los funcionarios no es el gobierno, sino los funcionarios. Eso es diferente, Cuba. Es diferente. Lo que pasa No, es, no, lo que pasa es, No, Eder, espérate, que yo leí Juan Salvador Gaviota. pero ven, Entonces, Trujillo sí mataba a la gente, pero ahora Escucha, en los gobiernos democráticos... escúchame, Ah, ok. escúchame. Está bien. Una de las cosas que triunfó, Sí, porque- una de las cosas por Ajá. los democráticos triunfaran, Sí. es porque no había el tipo de represión criminal que utilizaban los dictadores. Ok. Porque los dictadores tenían una moda, porque esto es de cuestión de moda. Porque nosotros hablamos de Trujillo, pero la gente que mató Pinochet Ajá, sigue. y el de Argentina Y en Cuba. y en el mismo Haití. En Cuba, que era bonito la y en vaina. el Cuba. Ajá. Y Exacto. Stalin. Y el otro allá todo el en- mundo ajá. mataron mucha Es que gente. no hay dictadura buena. No hay dictadura De buena. ningún lado. De ningún lado. Ah, Todas son No hay malas. dictadura. En la democracia no matan a nadie. Supuestamente. Ok. Sí, pero se matan. matan. Son muy pocos, Darío. Lo que pasa es que siempre le endosaban Ajá. que en la dictadura un gran porcentaje de lo que tú matas es porque están en contra del régimen. En la democracia te matan por diferentes cosas.
Ok. Pero no porque tú te para encontres el uno- gobierno. para uno Se aprender. matan entre sí los ciudadanos. Pero Sí. no porque tú te encontres el gobierno. Sí, pues yo vi una explicación en una oportunidad que Rosado separaba la violencia, los muertos de la policía, los muertos de los ciudadanos y los muertos por chisme. O sea, eso es por separación, Sí, por lo que por pasa es parte. que, ahora, al final y al cabo, el muerto es muerto. Ajá, ajá. El muerto Bien. es lo mismo. Sí, pero no lo mismo en un sentido. No, está bien. Porque no es lo mismo que te mate por lo que tú piensas o por lo que tú dices, a que simplemente sea un ladrón que te Que mate esa- para quitarte las que esa es la cosas. diferencia. Es que- una diferencia muy clara. Pero la diferencia que yo digo entre los dictadores y los democráticos es eso, que en la democracia nadie te sale a matar por tu pensamiento. Ahora en la dictadura sí te pueden salir a matar por tu pensamiento. Es muy caro el show de la dictadura. Sí. Sí, en cualquier régimen. Y fue una Cualquiera. época de moda, porque si ustedes no... A ver. Ajá. Los años 70 se caracterizaron por Dictadura. Todito. Después de vinieron los América 80, Latina. socialdemocracia. Sí, Ah, sí. Es un boom. Después vino el comunismo, ¿cómo es? El socialismo. No, el El socialismo socialismo del siglo XXI, que fue en el 2000 que surgió, Ajá. porque Chávez ganó en el 99. Ah. Socialismo del siglo XXI. Pero una época de dictadura. No, bueno, América Latina, en un momento dado, solo no había dictadura. México, que era una dictadura especial. República Dominicana, que era una dicta blanda. Y Costa Rica, que era una democracia. Pero el resto de los países, o sea, tú lo buscabas desde Guatemala, dictadura. El Salvador, dictadura. Nicaragua, dictadura. Honduras, dictadura. Perú, dictadura. Chile, dictadura. Argentina, dictadura. Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, todo eran dictaduras. La fiebre de los dictadores. No, porque Estados Unidos, Por eso era lo que... Por épocas. Sí, no, lo que pero pasa Estados es Unidos que fue un diseño. vamos a suponerlo, después de la independencia de todos los países, que vino después el control y la hegemonía norteamericana a principios del siglo XX, se establecieron esos regímenes porque no le importaban a nadie, eso no, o sea, ese régimen no le importaba a nadie. Y luego Estados Unidos, ¿cuándo cambia? Cuando se dio cuenta que los regímenes dictatoriales podían ser sustituidos por régimen de izquierda y decide apoyar entonces las luchas democráticas. Tenemos que irnos más atrás. Entonces tenemos que hablar de 60, 70. Claro. Los dos periodos porque Trujillo terminó en el 60. No, pero más, nació más. Si tú te pones a hablar, por ejemplo, se me olvidó decir que Venezuela sí era una democracia, pero desde la época del principio del siglo XX, todos los países de América Latina estaban gobernados por régimen dictatoriales. Sí, son tendencias. ¿Tú recuerdas que hubo una tendencia una vez de presidente loco que había? Bueno, Había no muchísimo. tanto, no tanto. Oh, chequéate porque tú No, veas. porque por ejemplo ahora yo lo tú que te no quiero encuentras... mencionar nombres, pero ahora hay una tendencia, presidentes izquierdosos. Una Bueno, tendencia ahora. El socialismo del siglo XXI. sí, lo que le llaman socialismo es porque está totalmente distinto. O sea, no estamos hablando de un socialismo al estilo Cuba. Ajá. No estamos hablando de un socialismo al estilo Cuba, porque no podemos hablar que en Bolivia, aunque tenga un régimen de izquierda, es parecido a eso. O que Lula fue parecido a eso, aunque tuviera esa tendencia. Es una forma de repartición, no es una forma literal de gobernar como ocurrió en una época. No, yo lo digo ahora, por ejemplo, tú tienes Bukele, tú tienes este joven que ganó en Chile, tú tienes el señor que está en Perú, y así sucesivamente, América Latina, cada época viene con Lo que pasa es que los ciclos se repiten. Los ciclos, eso- Los ciclos, eso, Cuba. ajá. Y lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile, ahora fue un fenómeno, porque tú dejaste una sociedad con dos opciones. Sí. Y ninguna de las dos era. Entonces hubo que escoger una que es lamentablemente dentro de las dos que había, era la menos dañina para lo que ellos entendían de su Nos sociedad. faltó una época, la época del populismo. Bueno, esa Se puso nunca. de moda. Es que esa está en la. Esa está porque ahí está Jay Bolsonaro. Y algo. Y Esa es la que está y desapareciendo ahora. sí, y el de México Sí. y la que fue Donald Trump en un momento que era un populista. Esa es la que está desapareciendo ahora. Sí, porque es que al final el populismo no puede responder a las expectativas de lo que crea. Porque recuérdate que los que surgieron a raíz después que fue Obama a Cuba, los progresistas
agarraron y Odebrecht se lo rociaron a todo y lo desaparecieron. A Odebrecht lo metieron ahí, se llevaron 14. El problema Progresista y es todo. Cuba, que uno dice que metieron a Odebrecht, pero Odebrecht andaba con una canasta llena de dinero y admitió su culpa de que todo el mundo cogió su cuarto. Todos lo cogieron de una manera u otra. Sí, por o sea, supuesto. llegaron ellos con una canasta de dinero e influenciaron desde Angola, en África, a los países americanos. Simple y llanamente. Sí, lo único que los norteamericanos vieron solamente para acá, porque allá agarraron a Odebrecht, están multados y siga trabajando. Entonces los otros están multados y vamos a tumbarlo. Y entonces están todos presos. A menos que se Es hayan que falta sobornos diferentes. bueno, soborno A menos o que se hayan producido sobornos no, porque es que ya tú lo agarraste y lo metiste abajo del camión. No, Cuba. Porque Pero no son gestiones de negocio. No, No son depende, gestiones de negocio. depende. una cosa ok. es lo Depende. mismo. Mira, lo de Odebrecht está muy claro. Ok, Odebrecht vamos. se dio cuenta que la vagabundería era tan cómoda en República Dominicana que estableció la oficina de soborno aquí. Y depositó el dinero en bancos dominicanos. O sea, se dio cuenta, óyeme, ahí es que llegamos. Pero esa llegamos. es la confianza y el fortalecimiento y la garantía jurídica que el país tiene. Eso no es lo que uno quiere, para que las empresas vengan a invertir aquí. No, pero eso era otro dinero que se invertía. pero Porque ajá, ¿y cómo es que lo lo más vamos a poner? sorprendente, Cuba, es que es la compañía que lo admite. Ajá. No somos, o sea, nosotros queremos defender a alguien No, yo que no voy a mismo defen- admitió. No, pues yo O sea, no voy- porque yo- ellos lo único que le han dicho, le dimos cuarto a fulano, fulano y fulano. Pero O sea, está no. bien, yo no estoy defendiendo nada, yo digo, nosotros queremos inversiones, y para eso tenemos que tener tres cosas: garantía jurídica, tranquilidad, ¿cómo se llama? Política estable y que el país se mantenga en calma. Eso había, ¿qué hicieron? Traerla para acá. Sí, lo que pasa es que me cobraron algo que valía 1, me lo cobraron en 3. Había más licencia. Algo que valía 1, me lo cobraron en 3. Hubo mala fe, Y me lo cobraron en 3 para poderme dar. porque así no es negocio. Eso fue todo. Lo que valía 1, Ahí porque Entonces se dañó. celebre. sí, lo que valía 1 me lo pusieron en 3. Eso celebre, tu muchacho. Eso fue todo. Así cualquiera reparto. Así hasta yo reparto. Oh, era muy cómodo. No hay que No, porque eso es lo que la gente no entiende. Porque la gente dice que, pues yo no estoy robando a nadie. Que no. Tú sabes que Por eso es, Cuba, que dentro del esquema que tú puedes establecer de una nación del robo, tú dices, ven acá, robarle dinero, Es lo mismo. robarle dinero. Especulado, es lo mismo. No, pero déjame explicarte algo, Eder. Robarle al INAIPI es distinto a robar a... ¿Qué? Déjame decirte, tú dirás, el robo. No, el INAIPI no es lo mismo que la EDE. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque uno tiene que ver con pañales y leche de niño. Las consecuencias no son las mismas. No son las mismas Una cosa es que te apaguen la luz y otra cosa es que te maten gente por inanición. por inanición. O sea, son dos cosas Es lo mismo distintas. que robarle a un hospital. O sea, tú- Lesa humanidad. eso es terrible. Es un crimen de guerra. Sí, claro. Cuando tú le haces alguna mafia a un hospital. O sea, eso cuando tú debe le ser vendes a un crimen de guerra. hospital, cuando tú le vendes a un hospital Ajá. una solución salina, que es un suero, a 200 pesos, cuando tú sabes que costaban 30, y que el Eso hospital te lo compre a 200, crimen porque de- tú le vas a dar un 30 de esos 200 que está poniendo un suero. Entonces, significa que el hospital de su presupuesto comprará menos suero. Y habrá menos gente con suero. También una persona me preguntó en una ocasión sobre unos contratos de publicidad que se habían otorgado en determinados periodos, y yo le dije muy simple. ¿De qué periodo estamos hablando? Ah, de tal periodo. Ok. Dile a esas estaciones de radio que te den las tarifas de esa época y compárala. Si una cuña costaba 3.000 pesos en esa época y te la vendieron a 3.000,
una pregunta y la formula al panel. Dele. ¿Ustedes creen que sea cual sea el resultado final de todos estos malabares judiciales, habrá a partir de ahora alguna delicadeza mayor en ¿Te he preguntado eso? he dicho Ajá, con razón o sin ella? ajá. No he dado ningún veredicto. Yo tampoco. Ya sea que los imputados resulten ser inocentes finalmente, Ajá. o que resulten ser culpables, no importa cuál Pero ya hay uno que admitió su culpa. Perdón. No, pero Tú ves la misma importancia que nosotros le damos allá afuera. Mira, Cuba, vamos a ver el estudio, pero te voy a decir algo. Ajá. Paradójicamente, por más que quieran debajo de 30 años, todos te hablan del tema. Mira, yo estoy altamente preocupado. Y qué bueno que tú respondiste así, porque Eder comenzó a ser así como los vecinos. oye. Espérate un momentico, dame a coger el teléfono que lo estoy cargando. una pregunta simple. Simple, yo le tengo la respuesta, deje tranquilo, no, No. no le va a doler. Pero es que no es que me mida, yo estoy preguntando si Ajá. desde el punto de vista de ustedes entienden, incluso dando como resultado cualquiera de las dos posibilidades, Ajá. o culpables o inocentes, dando, independientemente de eso no lo que quiero significar es, ¿cuál sería en el futuro el comportamiento de los administradores públicos tomando como punto de referencia todo lo que ha acontecido ahora? Bueno, te lo respondo. La gente tiene que tener un nivel más de conciencia de la servidumbre pública. Deberá, Y va a ¿no? llegar- Crear. Claro. Ok. Debió ocurrir eso hace mucho tiempo, porque eso no se puede sostener un país con ese método de corrupción. Bajo ese nivel, ¿verdad? No, estamos de acuerdo. Algún día se va a acabar el dinero. Estamos de acuerdo. No hay manera. Muy bien. Ahora, lo que me dice Cuba de la corrupción con el desempleo, era que lo que pasa. Hubo una persona que me dio un dato, que no sé si es verdad, en una cena que me dio un dato si no es verdad, Ajá. que habían casi 3 millones de gente cobrando botellas sin trabajar. ¿Tú sabes lo que ¿Cuándo? es? 3 millones de gente. ¿Pero cuándo? Del gobierno pasado. No, eso no se lo creen ni ellos mismos. Pero No, 3 Eso no. millones es un número irreal. escúchame. Exagerado. Pero acá. No, para lo que yo te diciendo. Entonces, ¿a qué que le llamamos desempleo? Ajá. Es, yo lo diría que es como muy adelantado hablar de desempleo, porque hubo una situación de un año que tuvieron que desemplear gente. No, el Estado ha dicho muchas veces que ya se recuperaron todos los empleos que se perdieron. No, pero escúchame. Ajá. Pero el Estado no tiene la capacidad de emplear a todo el mundo. No, yo no dije eso. No, pero te No, estoy diciendo no, perdón, yo no dije eso. El Estado ha dicho que se ha recuperado todos los empleos que se perdieron y que hay más empleo ahora. No. Y yo estoy de acuerdo con yo respeto a mi gobierno.
Pero oye, Y yo creo que sí que eso es oye verdad. bien, oye bien. Ajá. Hubo una época que hubo gente que Sí. las desvincularon y también hay que notar que hubieron muchos pequeños negocios que quebraron. Muy bien. Entonces, oiga esto. Tengo la encuesta aquí. Sigma 2, escenario sociopolítico de República Dominicana. Una, preocupaciones de los dominicanos. Oigan bien, que una cosa es lo que nosotros decimos aquí, dicen los medios, otra cosa la preocupación de la gente. Pregunta, en su opinión, ¿cuáles son los problemas más importantes que tiene el país? Le voy a dar la respuesta en orden alfabético descendente, de los más grandes a los más chiquitos. Número 1, desempleo, 54.8%. Número 2, delincuencia, 46.9%. Número 3, alto costo de la canasta familiar, 38.8%. Número 4, economía, son de las preocupaciones, ahí está, 31.8%. Salud, está por debajo de las primeras 4 preocupaciones, la salud, 12.9%. La corrupción, que nosotros queremos que se termine, que se persiga, yo creía que iba a ser el primer tema de preocupación de la gente afuera. Está en el 6º lugar con un 10.2%. Pensé que el combustible también, como la cera del bolsillo de la gente, iba a ser una preocupación que tuviera otra posición. Posición 8, 7.9. Educación, no le hacen ni siquiera caso, 7.8. El COVID, eso está lejísimo, 7.4. Inmigración haitiana, todo el mundo quiere que vengan los haitianos, digo yo, porque es 6.2% nada más de preocupación. Pobreza y ayuda, 6.6. Quédense ahí, no se preocupen. Energía eléctrica, 3.7. Policía, 2.7. Y nosotros todos los días creyendo que la gente quiere una policía. Escasez de agua, 2.5. Violencia de género, 2.4. El gobierno y los políticos, eso se puede ir de aquí del país, que a nadie le preocupa eso, 1.6. Infraestructura, 1.4. Basura, contaminación ambiental, 1.4. Justicia e impunidad, 0.8. Ahora vengo yo. Pero el orden de prioridad, el orden de prioridad del país, no lo vamos a establecer a partir de esa ¿De encuesta. encuesta? Ah, pero espérese. Perdón. No, Porque no, ese no, es el no, resultado. porque ya así no, Pero así espérese, no. Porque tú estás hablando de la preocupación de la gente. Es una encuesta Ajá. a partir de lo que ha dicho la mayoría, y la mayoría no siempre tiene la razón. O usted me va a hacer una agenda poniendo la educación donde lo está poniendo él. No, espérese un momentito, don Eder, porque también hito. ¿Dónde está la encuesta suya? No, pero no es eso. No, pero ven viene la acá. pregunta. Pero venga acá. Ese es el estudio. ¿Dónde está el Está suyo? bien, ese Ahora, es el estudio. ahora. Pero usted va a poner la agenda nacional No, a partir de ese estudio. No, perdón. Dejamos la educación en el puesto donde está. Perdón. No, Porque hay que le preguntaron de todo. perdón, porque también no nos vamos a volver locos. Así sí es bueno, descalificado y yo no tengo ninguno. Eso no, ajá. Lo que pasa es que No, así no. yo quisiera saber ¿Qué quiere usted saber? de qué sirve ese tipo de encuestas. Esto se llama estudios de orientación para que la gente tenga una idea de lo que piensa la gran mayoría afuera. Y entonces, no lo que estamos aquí sentados. Bueno. Espera un momentito, espérate, tranquilo, no se ¿Quién preocupe. asume esa encuesta para darle importancia? ¿Cómo que a quién la ejecutar? asume? Sí. ¿Cómo así quién la asume? Por ejemplo, el Estado... Es un estudio de mercado. Sí, pero espérate. ¿Y el Estado se lleva...? No, yo no sé si el Estado se lleva o no. Pero nosotros tenemos la obligación de decírselo a la gente desde aquí para allá. Porque yo sí creía que la corrupción, como tenemos como tenemos una justicia independiente, como tenemos... Se llama el socio. Sí, el socio El socio que se aguante un minuto El nada más. socio te llama. Está bien, un minuto nada más, quédate ahí. No, pero no. Perdón, este gobierno está solucionando los problemas... Espérate. ¿Quién habla? Luis Jiménez. ¿Quién? Debe decir algo. Luis Diga Jiménez. algo. Luis Jiménez. Sí, quería hablarle y responderle a Darío Cuba con respecto a tu encuesta. Yo lo que quería es opinar de que estos primeros 4 puntos que Darío Cuba... No, yo no. habla, que Sigma son 2. importantes, Sigma 2. se deben a puntos que están debajo. Por ejemplo,
Claro. El La desempleo corrupción. se debe a la corrupción. Si no hubiese tanta corrupción, no hubiese tanto desempleo. La delincuencia se debe a la misma corrupción, que están llevando a la gente a delinquir, porque ya todo se está robando todo lo del gobierno, todo lo del pueblo. Entonces, todos esos puntos que están ahí son importantes, pero la persona está, recuerden que nosotros tenemos un pueblo que estamos bajo en educación y esto puede ser una encuesta inclusive hasta viciada, porque hay muchísimos puntos más importantes que no le están dando la población que se está votando por lo primero que les mencionaron. Pero todo eso es necesidad de la población y del pueblo. Ahora, todo debe iniciar primero por la corrupción. Vamos primero a trabajar la corrupción y después vamos a seguir tocando los demás puntos que van. Eso es lo que yo he dicho. Eso es lo que yo he dicho. Se resuelve el tema de la corrupción. Eso es lo que yo he dicho, que tenemos que atacar la corrupción, pero la gente no le hace caso. Fuera de lo de la corrupción, los partidos se van siempre y tienen que defenderse con el amague. Y yo... Gracias. Y yo de verdad, Darío, a la gente y a los amigos del Partido de la Liberación, uno no le puede decir qué hacer ni qué no hacer, pero yo veo que están respondiendo con mucha agresividad a estos sometimientos, ¿verdad? Ese fue su gobierno, pero caramba, pero yo lo que estoy viendo es que están sometiendo a mucha gente, aunque parezca ingenuo, pero yo no estoy viendo PLDistas que están sometiendo. Yo no lo veo tampoco. Yo Lo que veo es no. que están sometiendo gente alrededor del partido que se beneficiaron o no, de acuerdo a eso, en ese gobierno. Ahora, a partir de ahí, decir que es una persecución política, yo no sé dónde te va a quedar la cara cuando tú tienes una persona al cual estaban defendiendo que termina el fin de semana entregando dinero, devolviendo, que no es algo más que una admisión de culpa. Tú me vas a decir, le pusieron una pistola en la cabeza. Está bien. No sé, pero está entregando. Finalmente tenemos que dar una paradita. Sí. Finalmente por ahora, por este espacio. Oigan bien lo que les voy a decir. Hicimos un ejercicio esta mañana en Cananga Televisión, en el matutino de Cananga. Y yo demostré que el problema de aquí es una lucha de todo contra todo dentro del mismo PRD. Adelante, señor director. Hagamos una paradita dentro de la misma paradita. Y no podemos perder la oportunidad de hablar de deporte, aunque sea siempre, no, que eso no se puede. El round robin. Mira, antes del deporte, ¿qué pasó? Son de los pocos casos que alguien se atreve a preguntarle al coordinador qué pasó con tal contrato, porque eso no es usual. ¿Cuál? Eso mismo. El contrato que fueron a decirle, fulano me tiene loco con un contrato. Eso es muy difícil. Por eso se descubrió, porque él se atrevió a preguntar. No. Fue una coincidencia. Yo voy a hacer la historia. La historia fue que un funcionario fue donde el presidente y cuando terminó de presentarle al presidente todos los planes del ministerio, cuando él se iba, le dijo, presidente, finalmente, dígale, yo no puedo complacer a fulano porque no tengo ese dinero. Y él le dijo, espérate, ¿cómo que tú no puedes complacer a fulano? Siéntate ahí, explícame. No, espérese, presidente. No, explícame. Y cuando él le explicó, él mandó una investigación y encontró el mismo modus operandi de ese funcionario en distintas instituciones y entonces ordenó la destitución de la compañera de ese funcionario. No, él no era funcionario, él era un comerciante que lo habían dejado afuera del gobierno para que hiciera negocio, pero no tan rápido.
porque estamos hablando que fue los primeros 3 meses del gobierno, sí, porque tú sabes que lo mucho hasta Dios lo ve, aunque Dios lo ve todo. Entonces, ahí es que va, Darío, y eso se aplicó, pero bueno. En el curso de la semana vamos a proponernos hacer un recuento de los hechos más importantes en términos deportivos que hubo en este año. Y yo creo que hay que incluir el triunfo de las Águilas de México, que fue ¿cómo se llama? La Serie del Caribe. También hay que incluir ahí las medallas que obtuvimos. Eso fue lo más grande del año, deportivamente. La medalla de esta muchacha, el bronce de esta muchacha, la plata de esta niña, para mí fue el hecho más relevante. Pero nada, lo importante es que hoy, eso lo vamos a seguir analizando esta semana, hoy inicia el todos contra todos. Es un todo contra todo que uno siempre dice bastante balanceado, no lo es. Estoy viendo un equipo favorito a los Gigantes. Los Gigantes es el equipo favorito. Si los Gigantes se mantienen alejados de la lista de incapacitados y si no vienen esas ausencias injustificadas que muchas veces suceden en nuestro béisbol, estamos viendo el mejor equipo de todos los que estamos en este todos contra todos. Unas Águilas Cibaeñas que se han reforzado, unos Tigres del Licey con que siempre hay que contar con los Tigres y no terminaron jugando mal, y unas Estrellas que entraron no tan bien como uno suponía que podían entrar las Estrellas, y aunque tienen un pelotero que es capaz él solo de cogerse la serie, como Robinson Cano, yo creo que Robinson Cano tiene la capacidad de acarrear él solo un equipo. Para mí, lo que las Estrellas vayan a hacer depende de esos dos hombres, Robinson Cano y de Junior Lake. Además de Jamaico Navarro, tienen la capacidad ofensiva para poder ayudar a las Estrellas Orientales en esta, a pesar de perder a Sócrates Brito. ¿Quiénes salieron ventajosos con el reparto? Los Gigantes, porque los Gigantes consiguieron a Raúl Valdés y a Eni Romero. Nada más con Raúl Valdés. O sea, estamos hablando de que consiguieron dos ganadores. Dos zurdos, que los zurdos dominan mucho. Y además, bueno, y mira cómo eso, mañana ellos van a usar a Raúl Valdés contra César Valdés aquí en el Quisqueya. Porque mucha gente dice, no, porque Raúl Valdés solo picha bien en la Romana y en la Capital. Bueno, pues yo lo pongo a pichar en la Capital. No, él picha en todos los sitios. Picha bien donde quiera. Raúl Valdés siempre es garantía de que te va a mantener en juego. No es de que te va a blanquear, pero te va a mantener en juego. Y que fácilmente tira 7 innings. Hay que entrarle para que no te tire 7 innings. ¿Tú sabes lo difícil que es ver que a Raúl Valdés lo explota en los primeros 3 innings? Claro. Es que si todo pitcher que te pasa de 6 innings es una superestrella hoy en día. En grandes ligas. Y aquí ni hablarlo. Aquí ni hablarlo. Entonces, eso hace de los Gigantes un equipo que el año pasado, hay que decirlo, los Gigantes perdieron de las Águilas Cibaeñas. Fue el COVID que lo mató. El COVID se comió a los Gigantes. Le eliminó a Paolo Espino y a César Valdés. Y al manager. Eso fue una cosa increíble. Se llevó al manager adelante. Pero sobre todo con una serie 3-1, restando por pichar Paolo Espino. Exacto. Y César Valdés. Y ninguno de los dos pudieron pichar y las Águilas pudieron completar milagrosamente ese regreso consiguiendo su corona número 23 en su carrera. La gente sueña con que este año se discuta entre el Tigres y Águilas, ver cuál de los dos gana la corona y obtiene ya la cima de la historia con 24 coronas, entre ellos dos en una serie final. Pero es muy difícil ser ellos dos. Es un round robin, señores, donde la profundidad es vital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 18 juegos en 24 días, pero hay 2 de esos días que usted no puede contar, que es el 31 y el día primero, que aquí no se juega béisbol, ni el 31 ni el día primero. Entonces, 18 juegos en 24 días, o podríamos decirlo en 22 días disponibles, es complicado. Es duro. Es complicado, usted tiene que tener profundidad, sobre todo para esa segunda etapa del todos contra todos. Entonces, eso es lo que cada año uno ve un equipo favorito y termina arrastrándose en un round robin con las ausencias de peloteros claves que por una razón u otra tienen dificultad.
vi un prospecto que por un asunto de violencia parece que no pudo ingresar a Grandes Ligas, que ha sido contratado para jugar con las Águilas, me Sí. parece. Pero él sí, ¿Es un gran prospecto? fue, porque fue en el 2013, 2014. Estamos hablando de... Yo no lo conocía. Él lo firmaron en el 2012 con $1 millón y pico y tuvo ese incidente grave, descubierto por el equipo posteriormente en el 2014, Se salvó porque 2015. la mujer no actuó en justicia. Lo votaron, ahora no recuerdo, es un outfield, lo votaron, al despedirlo se quedó sin trabajo en el béisbol de Grandes Ligas. Algo lamentable, ¿verdad? Pero algo que él se lo buscó. Porque tú sabes que en la vida, decía Él está arrepentido, dice. bueno, ¿Y posiblemente- quién no? Eso posiblemente tronchó su carrera. no, la Pero que tronchó dejó a de ganar, Danry de que lo Vázquez. tronchó, lo tronchó, Sí, no, a no, Vázquez, no. Danry Vázquez. Mira, Eder, tú sabes que a veces tú te encuentras con casualidades de la vida que te marcan, Sí. pero hay otras que tú eres el único culpable. O sea, tú, cuando él se sienta en una mecedora a ver su vida pasar, y tú dices, ¿quién es responsable de lo que a mí me ha pasado? Yo. Sí. Él fue que levantó la mano. Sí, o sea, él no tiene nadie a quien culpar, porque tú puedes decir, caramba, yo por casualidad estaba sentado en el dogado, se tiró un tipo a buscar un fly, y cuando se tiró me lesionó la cadera. Exactamente. Una lesión involuntaria. Que alguien te la lesionó porque se cayó encima de ti. Yo la he visto, la lesión, tú dices, eso se llama mala suerte. No, como el FAO que le dieron a Encarnación en el ojo. Sí, a Juan Encarnación. Lo sacó de pelota. Lo sacó de pelota. O sea, son cosas que tú no la buscaste, que te llegaron. Simple y llanamente que te llegaron. Pero en el caso de esto, de verdad, aunque él quiera, no Pues tengo él- forma de... Porque el que le da a una mujer, como él le dio, como se ve en el video que él le dio... luego No, y había un video. auxiliarla. Espérate, y había un video. Sí. Ahí que, Pero no solo que había un video, sino que ella le dio la escalera y ella cayéndose, se cae de la escalera, entonces la para volverle a dar. Vuelve y le da. Pero era como la lucha, el Relámpago Hernández. No, una locura, o sea, estamos hablando... Fue el Relámpago Hernández. Ella lo acusa por celos, por lo que tú quieras. Es pasional y siempre los códigos han establecido, en muchas partes del mundo establecían ese delito Sí, pero pasional como un atenuante de las penas. Hoy ya no lo son. O sea, Pero mira, hoy en todos los códigos mira, lo han derogado. Mira cómo arrastra eso, que hoy viene a República Dominicana siendo un desconocido y ya todo el mundo sabe cuál es su historia. no, ella está marcado para toda su vida. Sí, lamentablemente. está marcado Por muy arrepentido que él esté. por muy arrepentido. Y tú sabes que eso se ve hasta en la literatura. Dicen algunos que ¿qué libros permanecen? Hay libros que se escribieron a principios del siglo XX donde el machismo estaba y era la forma de vida. Y dice tú, esos libros no permanecen con el tiempo. O sea, Sí, pues son de moda. No, porque la forma en que el mundo ha evolucionado ha cambiado y ese tipo de literatura, por más que no permanecen, no pueden, y ponían el caso, eso fue Vargas Llosa que ponía el caso de Ernest Hemingway, que decía que esos libros donde alababa el coraje de los toreros y donde el cazador en África matando leones, o sea, ese tipo de cosas, el tiempo lo que hace es que odia a ese escritor. Aunque hay que decirlo, yo soy seguidor de la película de Billy the Kid. ¿Y usted no? Sí, pero ya no quedan indios. Hay una película ahí. Bueno, Eder, yo fui testigo Pero ya no quedan una indios. vez en el restaurante Lucky Seven, donde un tipo dijo, de lo que estábamos ahí, yo sentado en una mesa y ellos en otra, estaban discutiendo, y uno dijo que un vaquero famoso de la década de los 50, Randall Scott, que era pájaro y se paró, uno, usted es muy fresco para llamar. Es mentira, ¿cómo usted? Pero, óyeme, pues fue una discusión grave, porque era imposible que Randall Scott... Eso no existía. No, porque un hombre como ese... Ese vaquero. Esas son debilidades Ese vaquero. debilidades del siglo
XXI. Sí, No, pero es lo que le molestaba, es porque Randall Scott era demasiado varón en la película para él insinuar eso sobre Randall Yo Scott. creo que el amigo era lector, la novelista de Marcial Lafuente. Creo, ¿no? Bueno, así que, pero mira, hoy uno de los periódicos que uno repasa dice algo interesante, dice, cuando los dinosaurios de los deportes se niegan a ser desplazados. Óyeme, y te hace un recuento de, por ejemplo, en el tenis. Y dice, ¿cómo es posible que entre tres tipos, que el más joven tiene 34 y el mayor tiene 40, los últimos 15 torneos de Grand Slam lo hayan ganado ellos tres? Pero ahí volvemos, hay que citar el caso del golfista, De Tiger de Woods. Tiger Woods. Ahí está otra vez. No, pero no puede. Bueno, pero le va a dejar el cetro a su hijo. Sí, tiene 12 años, el niño juega bien, Charlie. Pero lo que pasa es que hay cosas que por más que tú la Pero se quieras... resiste. No. Sí, él se resiste porque él tiene mucho patrocinio, es un hombre joven, no puede caminar bien. O sea, él no puede resistir. A él le permitieron usar un carrito en un torneo Pro-Am, no puede caminar, porque una de las cosas grandes del golf a nivel profesional es que tú hoy tienes que hacer ese recorrido de los 18 hoyos, Sí, pero tiene que mañana, pasado y el domingo son 4 días de ese recorrido de 18 hoyos, que son muchos kilómetros, y seguir en el mismo rendimiento. Esa pierna no son las mismas. No, él no la puede, porque él estuvo muy cerca de perder una pierna. O sea, todos los injertos y las cosas que le hicieron le evitan eso. Pero miraba el ejemplo del tenis. En femenino nos encontramos con Serena Williams con 40 años. Ahí está. Sí, Pero sí. 40 años, pero sucede que 40 de los 100 mejores jugadores de tenis tienen más de 30 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquellos tres dilataron el progreso de todo el mundo porque ganan tantos torneos que ha hecho que la juventud que venía surgiendo, que pueda surgir en el tenis, triunfe. En el único punto que uno vio una sustitución de uno de edad por un muchacho este año fue la Fórmula 1. Cuando Verstappen, con toda la controversia que usted quiera, pudo superar a Sears, porque lo acaban de hacer caballero en Inglaterra, Hamilton, que muchos dicen que no regresará a la Fórmula 1, que se va a retirar, se va a dedicar aparentemente a la moda. Es más segura la moda que el No, él tiene cuerda por la forma en que terminó. Pero hay pasiones en las personas, hay pasiones que no hay maridaje entre esas pasiones y la práctica, y el deporte es uno de ellos. ¿Con cuál? Los años. No, es que los años en el deporte. En el caso de un escritor, cada año es mejor, debe ser mejor escritor. Claro, Con los años. pero un músico no. Un médico. Un músico no, por ejemplo, un músico depende del instrumento. Un instrumento de viento se le hace más difícil con el paso de los años poder soplar una trompeta como un muchacho de 30 a alguien de 60. Cuando un tenista va a una cancha con un joven y las piernas de él son de 40 y el otro son de 20, no es lo mismo. Es que antes uno no tenía manera, no, Eder, es que el mundo ha cambiado tanto que tú no tenías forma humana de tú ver un hombre de 35 años jugando contra uno de 22 en el tenis. Ya un hombre de 35 años estaba fuera. Si tú miras, Bjorn Borg se retiró con 28. Porque el envejecimiento y la medicina deportiva no había llegado a los niveles que la medicina deportiva. No. Todo ha sido lo que nosotros estamos viendo aquí, Cordero. Cuando tú ves al pastor, cuando tú ves al doctor Cabral, uno se ve y uno sabe lo que la medicina moderna hace por uno. Ahí voy. Es que ha habido muchísimo avance. Y no solamente la medicina, en la forma de alimentar esos atletas. O sea, vea, ahora para todo hay una técnica. Pero Y eso es... Novak Djokovic ha dicho Eso es increíble. que su vida cambió desde que sacó el gluten de su Claro, te estudian dieta. esa. Ahora es como una teoría que Félix la ha dicho varias veces aquí, que creo que es de David Ortiz. Nadie envejece siendo mejor.
No, ¿Y nadie. los deportes? En los deportes nadie envejece poniéndose mejor cada año, no. No. Porque hay hasta un punto. Te toma más tiempo llegar La madurez. No, porque ¿qué es lo que pasa? Y lo vemos a diario. Y yo te lo voy a poner en el título personal. Yo recuerdo que a principios del 2000, yo trabajaba con los Gigantes del Cibao, los Pollos en ese momento, en el 2000 para ser exacto. Y yo iba a San Francisco de Macorís a todos los juegos. Y venía la misma noche. Venía la misma noche, eso no era problema, venir la misma noche en una carretera más complicada que la Sí, que no, es estaba hoy. peor, estaba peor. No, bueno, la autopista Duarte estaba mejor que hoy en aquel momento, pero el tramo entre San Francisco y la autopista Duarte, que para mí es uno de los tramos más peligrosos del mundo, ese tramo entre la autopista Duarte y San Francisco, uno tenía la dificultad de las cortadoras de arroz que podía encontrarte. Claro. Pero yo regresaba a mi casa no antes de las 12:30, 1 de la mañana, para levantarme a las 4:30 de la mañana. Y no era que lo hacía alegre, pero lo hacía sin tanta dificultad. No lo sentía tanto. No lo sé. Hoy en día, si me dan las 11:30 de la noche sin dormirme a las 12 y levantarme a las 4:30, Hay que me entrarte a hace el palo. día siguiente un infierno. Claro. Literalmente, o sea, Te pasa balance. me pasa un balance terrible que no tengo cómo responderlo. Y si lo acompaño con un trago, ya no me puedo parar. Knockout Entonces, técnico. ahí es que dura la cosa. Knockout técnico. No cao. Entonces, fíjense cómo cambia. Entonces, imagínense el atleta. Hay un atleta que tiene menos de 25 años. Ese muchacho lo llaman, va a la lista de incapacitados, pero la forma en que él recupera su organismo no es lo mismo que ese atleta de 37 y 38 años. Es que no es lo mismo. toman el mismo tiempo para recuperarse. Y en esa época que tú viajabas de San Francisco a la capital, tiraban piedra en Millán de Gracia. Sí, Siempre han tirado nunca me piedra. tiraron. Eso es de siempre. Sí, nunca No, pero eso tuve tiene, suerte. eso Tuve la tiene suerte, 40 Cordero. años tirando piedras. De tiene- siempre. Sí, yo tuve la suerte de que, inclusive, ese era uno de mis temores cuando yo venía por ese tramo carretero. Claro. Iba muy alerta, muy pensando en qué hacer. Oye, lo que yo hoy venía a la cabeza, ¿qué hago si cae una piedra en el cristal? ¿Cómo reaccionaría? Porque uno Programándote, no sabe. programándote. Que no te sorprendan. Sí, eso es lo que yo trataba de que no me sorprendiera. Claro. Porque es lo que... Desde entonces ha hecho falta un ejemplo. Sí, ahí nunca nadie... Pero a mí me pusieron una vez en esa misma carretera un riel de eso de tren. ¿Y te lesionó la goma? Sí, me rompió la goma trasera, una goma trasera, un desastre. Pero no te paraste. Me paré frente a una estación de gas bien iluminada y por casualidad, o sea, ahí fue que pude pararme. Y detrás de mí venía una guagua de un amigo militar que íbamos juntos para una casa. Y te socorrió. yo le voy a decir que al minuto pasó ese Toyotica Corolla con 4 integrantes mirándome. Eso es lo que Mirándome. venían. Eso era lo que habían puesto la trampa y que ya yo había caído. Y ya el ratón estaba en la trampa, pues ya yo estaba parado. Claro. Ya yo estaba parado. Pero no contaron que venían otros ratones. Sí, no contaron con eso que ocurrió. Eso me pasó a mí. Eso fue en el 2014 que me ocurrió eso en aquella oportunidad. Ahí juré algo que me gustaba a mí, que era coger carretera de noche solo. Yo dije, a partir de ese momento, solo voy en caravana de noche. Exacto. Sí, porque me di cuenta lo peligroso, porque tu vida está en juego. Claro. Tu vida completamente está en juego. Entonces, hablaba de los atletas en ese sentido, Cordero, que es que la técnica hoy de la medicina deportiva, Claro. por ejemplo, un No, ligamento del codo, que un pitcher estaba fuera, y que el primero que le hace la operación, que es a Tommy Jones, pitcher zurdo, le llevan los tendones del brazo derecho al brazo izquierdo, ¿verdad? Proceso de rehabilitación larguísimo. Pero resulta. Y resultó. Pero ese proceso ha llegado a una técnica tal, el proceso de Tommy Jones, que los pitchers llegan tirando tan duro como antes. Se ha perfeccionado. Inclusive, sabrá Dios antes de esa cirugía cuántos pitchers se No, la perdieron. mayoría perdieron. Y las rodillas, o sea, La la rodilla. operación de rodillas. Estamos hablando de cirugías que no son perfectas porque nada iguala
a la naturaleza con la que viene una persona. Sí, pero que la ciencia ha avanzado demasiado. Lo que Entonces, dice- hoy en día, una operación de menisco que acababa prácticamente con una carrera, Claro. es una operación de un mes. En un mes están en juego de nuevo. Exactamente. Entonces, tú dices, esas eran operaciones que terminaban la carrera de los atletas. Y no había manera de cómo operarlo. No había. Ahora con artroscopía tú corrías eso. Entonces, eso hace que el atleta tenga una vida más larga. O sea, tú ver a un LeBron James jugando baloncesto con el nivel de excelencia con 37 años, tú dices, ¿cómo? Mira, ¿Cómo ese tipo puede jugar con esa potencia tú sabes de con escena. 37 años? Es un laboratorio. A LeBron James le llevan hasta la cantidad de electrolitos que pierde por juego. Claro, porque Eso entonces está todo viene, equilibrado. pero entonces viene la actitud mental del tipo. Dice, yo quiero jugar muchos años. Se disciplina. En una ocasión, y voy a hacer el ejemplo, un jugador dominicano se estaba preocupando de qué negocio yo voy a hacer cuando yo no juegue pelota. Y un pitcher venezolano que era compañero de él del equipo le dijo, arregla tu cuerpo, tú vives de eso, esa es tu empresa. Claro. Esa es tu empresa. Claro. Esa es tu empresa. Prepárate bien físicamente. O sea, yo le hago una pregunta. ¿Qué empresa le puede pagar a Nelson Cruz a los 41 años 10 millones de dólares? Ninguna. O sea, para tú tener una empresa que te genere al año 10 millones de dólares, tiene que tener una empresa de 200, 300 millones de dólares para que te deje eso después de pago de nómina. Te deje Y la eso. agonía que tú tienes. Entonces, ¿qué aprendió Nelson Cruz? Tengo que dedicarme a mi cuerpo. Como dicen que el cuerpo es tu templo. Convertir el cuerpo mío en un templo y saber que eso es que me va a dar la longevidad o no dentro del deporte. Hasta lo que va a comer. A todo. Entonces, yo vi, y esta ha sido testigo de peloteros, que han asumido eso Y duran más. y duran más. O sea, peloteros que dicen, espérate, es salmón, esto. Claro. Si voy a tomarme un trago es de una bebida blanca, un solo. Exacto. Y lo llevan. ¿Se Y tú disciplinan? dices, se disciplinan. ¿Por qué se disciplinan? Porque saben que Va a durar más. su permanencia en el juego está ahí. Una pregunta, Félix y doctor. ¿Por qué a los peloteros son tan fanáticos del gallerismo y del perico ripiado? Eso El es origen, el origen. El origen, el nivel de educación de ellos, la formación. Pero fanático del gallo. Sí, Bueno, eso- yo le voy a hacer una pregunta. Mi familia es de Miches. Yo nací en la capital, pero de la capital de cualquiera. Yo digo que soy de Miches. Cuando tú ibas de vacaciones, yo iba de vacaciones y tenía que hablar con mi abuelo o con mis tíos. Si era sábado, había que coger para la gallera. No había manera de. No había manera de tú hablar, era el día Y no había entero. manera que Entonces, hacer. pero no solo eso, Eder, sino que en el patio había amarrado varios gallos. Varios gallos había amarrado en el patio. Y todo el mundo No, y lo hablando de topaban. Y gallo. entonces era la semana entera hablando de la De jugada. gallo, exacto. De la jugada que iba a ver. ¿Qué le hicieron ahí? Sí, entonces tú lo ves. Entonces, esos peloteros, ¿qué pasa? Castro es enfermo. Claro, porque él tiene unos tíos que juegan. Él nació, no dudes tú, que desde que él estaba chiquito, tenía un gallo bajo los brazos caminando con él. Sí, y lo tenía que llevar el gallo. Agarra ese gallo ahí. Agárrame ese gallo Exacto. y llévame eso allí. Y el Exacto. otro que era Ralphil, que también es gallero, ¿cómo se llama? Que está retirado ya. No, pero Erika Ibani es un gallero enfermo, Cheo Guillén. Pero Cheo Guillén fue después de Cheo grande. Guillén. Ah. Él se entusiasmó después de viejo con los gallos. Él no era gallero. Y eso Exacto. quizás lo hizo cometer los errores que él ha cometido. Sí, pues en era eso. un novato ahí en gallo. No, hay una anécdota de un empresario que le dijo, mi hijo, siéntate ahí, Ven acá. siéntate ahí. Mira, mi hijo, tú no tienes cómo competir con nosotros. Tú no sabes de eso. Se lo dijo un empresario grande. Lo ayudó. No, que va, pero él Lo tenía orientó. tenía Sí. ese espíritu deportivo y de arrogancia y de todo eso que tienen a veces esos muchachos. ¿Tú entiendes? Pero porque ellos juegan dependiendo a su cartera. Claro. Pero hay empresarios dominicanos que son galleros, pero por la parte deportiva, en el sentido de que cuando tú buscas a Quique Antún y tú vas y lo voy a personalizar, al Coliseo, tú nunca vas a ver a Quique hacer una apuesta más allá que la que lleve la posta de ese gallo.
O sea, Sí. ese gallo hay que echarlo contando porque eso es lo que dicen los reglamentos en eso. Pero tú no lo verás hacerse loco y dice 100,000, no, eso no lo hacen ellos. No. Yo no O sea, sabía, ellos lo hacen por la parte deportiva de él. yo no sabía que entregaban un galardón al final de la... Oh, Oh, pero claro. No está ni Castro ahora. Sí, Señor- ¿dónde? Allá en Santiago. Santiago. Señor- Claro, pero aquí en la capital lo ganó un hijo de Siquio, Pero, Entonces, el Lin. Pero tú sabes que los gallos del Lin, ¿tú sabes de quién eran los gallos que Lin, los padrotes que el hijo de Siquio desarrolló? El síndico Siquiones. Sí, de Kendry Morales, de cuando vino a jugar con los Sí. gigantes, que era enfermo con los Ese gallos. ese quedó Y ahí. Cubano. desarrollar una línea, porque es una línea de gallina, y a partir de ahí, entonces eso toma años, eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Una crianza. Una Te doy crianza que produce buenos ejemplares. te doy un detalle. El evento de los gallos mueve en República Dominicana 35 millones de pesos mensuales. Bueno, La actividad, oye, el preparar tú dices, gallos, el país no, entero, el sí, país, ok. en preparar los gallos. pero es muy poco. etcétera. Sí, no, pero te digo, con esta- No, porque además- Puerto Rico, por ejemplo, que estaban quejándose, ellos hablan de una empresa de más de 100 millones al año. No, pero yo te dije mensual aquí. Ah, 35. mensual, por Sí. eso es, y porque la al empresa... final calculan para los ganadores. Por ejemplo, si el doctor ganó 30 peleas y yo gané 30 peleas, ¿cómo lo definen? Por el tiempo. Por el tiempo. El tiempo de las peleas. Claro. El tiempo de las peleas. No, eso es un mundo. Bueno, es porque Alguien me ya, habló este fin de semana. ya no hay truco como lo que se hacían allá en Pimentel. Mira, ahora mismo. Porque desde que allá había trucos, dije, ensuciaron el gallo. ¿De quién es el gallo? No, espérate, dije que al gallo le ponían cuestiones de guaraguao para que el otro le cogiera miedo. Dije, y como, ¿sí o no? Le Sí, ponían. claro. ¿Verdad que sí? Que fulano armó mal el gallo, que lo armó mal. Sí, o sea porque que, es un no, arte. porque espérate, ahí me dice una cosa. Habían unos tipos con las espuelas que se hacían antes de Sí. Manilo y otros gallos, que eran unos especialistas en armar el gallo. En mi pueblo era Benjamín quien fabricaba esas ¿Y quién armaba esas espuelas? Porque había que tener un tipo. Cuando iba a armar el gallo antes del gallo pelear, también. Ya todo eso desapareció porque cada gallina. Hay tiene reglas, su- hay reglas. Hay reglas. Siempre ha habido reglas y quien trata de romper las reglas. Claro, hacemos una paradita, al regreso está con nosotros el pastor Jorge Plure, no se lo pierda. Tal como lo anunciamos, todos los lunes está con nosotros el pastor Jorge Plurde y vamos a definir desde el punto de vista de la fe qué representa la Navidad. Bueno, nuestros saludos en este mejor tiempo y el mejor lugar. Tiempo de hacer memoria de Cristo en la paradita de la fe. Gracias, Edel. Estamos en un tiempo que el mundo celebra. Muchos creyentes en Cristo no están de acuerdo con la celebración de la Navidad, solo por el hecho de que se dice que esta no es la fecha. Bueno, es una gran pérdida no celebrar el advenimiento de Cristo simplemente porque no sepamos con exactitud la fecha. Pero nosotros sí celebramos y nos gustaría muchísimo, y nos vamos a encaminar a eso, a hablar no solamente del sentido de la Navidad, sino también un poquito acerca de su origen y lo que constituye para nosotros la persona de Cristo y la importancia de su encarnación. Hay un texto en Apocalipsis que a mí me gustaría mencionar para comenzar a hablar de él, porque es un poquito complicado citarlo, porque el justificarlo y explicarlo no es tan fácil, especialmente recibir esto de la manera que tiene que ser recibido. En Apocalipsis 3:8 dice
y la adoración, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Están hablando aquí de la bestia. No estaban escritos en el libro de la Biblia de la vida del Cordero, que fue inmolado. El Cordero fue inmolado, dice Apocalipsis 13:8, desde el principio del mundo. Cuando nosotros pensamos en la inmolación del Cordero en el tercer decenio de la época cristiana, ¿verdad? No podemos entender bien este pasaje que nos dice que fue inmolado antes, digamos, yo diría antes de la fundación del mundo, dice en el principio del mundo, pero para mí voy más allá, esto es en la eternidad pasada. Y hablar de la eternidad pasada es una conveniencia bíblica para hablarnos a nosotros que tenemos el referente del espacio-tiempo. Para nosotros hay que hablar de espacio y para nosotros hay que hablar de tiempo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a entender una cosa del pasado que no sea con la palabra antes. Y una cosa del futuro que no lleve un después. Es decir, el futuro y el pasado necesitan una secuencia de eventos. El problema es que hoy en día los científicos están hablando, digamos, poniendo entre comillas, el asunto del espacio y del tiempo. Están hablando de la ruptura del espacio y están hablando de la pared del tiempo. Bueno, pues nosotros concebimos, ¿verdad?, a Dios como un ser atemporal. Es decir, que Dios vive en lo que llamamos un presente eterno. Y ese presente eterno hace que todas las cosas para Dios estén todas en un mismo plano. Y de hecho, el libro de Apocalipsis da a entender que a Juan no se le pasó un rollo como de una película que se va manifestando un evento detrás del otro, sino que se le dijo algo así como mira hacia la izquierda. Y Juan hace su narrativa de Apocalipsis y dice, y entonces miré, y entonces vi, y entonces vi. Lo que quiere decir que posiblemente Juan estuvo mirando un escenario, y ese escenario hace que en Apocalipsis se encuentren eventos que pasaron hace miles de años, y el Apocalipsis es un evento a venir para los que creemos en que vendrá un apocalipsis. Bien, el hecho de que la Biblia nos hable de que Jesucristo fue inmolado en el pasado eterno, nos habla de que Dios anticipa la necesidad de un redentor. Y anticipar para nosotros la idea de un redentor es porque ya Dios conocía cuál iba a ser el destino del hombre, cómo el hombre iba a operar, cómo iba a resultar ese hombre, ¿verdad? Entonces, lo próximo es que Cristo va a aparecer en el libro de Génesis tan pronto como el capítulo 3. En el capítulo 3 de Génesis, tan pronto viene el pecado, aparece el versículo 15 del libro de Génesis, donde se le llama a este versículo al principio y al final. Sí, al principio y al final. Se aparece aquí en el libro de Génesis, versículo 15, que se le llama el protoevangelio, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá. Es decir, la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente lo va a herir a él en el calcañar. Entonces, ahí estamos hablando de la persona. El talón. Ahí estamos hablando de la persona de Jesucristo. Y ambas cosas, tanto la cabeza como el calcañar, son figuras, ¿verdad? Que no quiere decir que a la cabeza, a la serpiente van a dar la cabeza, sino que van a dar un golpe mortal. Mientras que la herida de Cristo es una herida pasajera, tan pasajera, que Cristo va a morir y va a resucitar
al tercer día. Volvemos a encontrar la figura de Cristo en un versículo todavía mucho más contundente, que es cuando Jehová aparece poniéndole las pieles. Dice versículo 21, voy a leer desde el 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí aparece, sin ninguna duda, la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, porque es el único que tiene sentido y relevancia para vestir al hombre luego de su pecado. No es una simple imagen. Es una imagen, por supuesto, podríamos llamarle un tipo. Quiere decir, no porque lo vistió con ropa, porque... Por supuesto que no, y tampoco fue la muerte de un animal, porque aunque Dios puede matar un animal, no hemos visto a Dios actuando de esa manera. El hombre lo va a matar. Pero quien va a sacrificar a Cristo, conforme a Apocalipsis 13:8, es Dios. Y quien dice que viste al hombre es Dios. Entonces, esa simbología de piel que ya luego Juan va a decir allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero el Bautista va a decir cuando ve llegar a Cristo, he aquí el Cordero de Dios. Va a hacer referencia a la piel, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque ya habían ensayado, los antiguos habían venido sacrificando animales, anticipando el sacrificio de Cristo que habría de venir miles de años después. El nacimiento de Jesús se produce en una época de invierno o es distante a esa fecha. Definitivamente no es una época de invierno, pero el argumento de que Jesús no pudo nacer en diciembre porque diciembre era frío. Y entonces resulta que habían... un lugar muy inhóspito. Claro, pero digamos que es una hipótesis innecesaria, porque ¿cuántos inviernos han pasado en el mundo que hemos tenido calor? Verbigracia Sí, correcto. ¿Verdad? Nosotros estamos pasando calor, y en Estados Unidos, lugares que acostumbraron por la historia a tener nieve que tapa una casa, resulta que no han visto nieve. Sí, entonces, ese no es el argumento, porque al fin y al cabo, eso pudo haber pasado. Y además... Ahora, la razón por la que se va a dar a luz es lejos de de Nazaret, ¿es porque había una persecución contra los...? No, hubo un censo. Ajá. Hubo un censo que todos tenían que pasar a registrarse. Y entonces José y María acuden a ese llamado. Eso es lo que lo va a sacar a ellos de su lugar. Pero va a cumplir una profecía. Va a cumplir una profecía. Porque en el libro de Miqueas dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, entre los pueblos, allí va a nacer. Es un pesebre, lo dijo. Es un pesebre. Está anticipado eso. Déjame leerte. Está anticipado que su nacimiento sería entre los pobres. Pero dice el versículo 2 de Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí ya se está hablando, va a tocar ese elemento de Apocalipsis 13:8 que yo mencioné, va a tocar también lo que es Génesis capítulo 3, versículo 15, y va a tocar también muchas teofanías que se describen en el Antiguo Testamento, es decir, apariciones divinas en la tierra, que se menciona al ángel de Jehová, que yo sé que muchos no relacionan a Jesucristo con el ángel de Jehová, pero Jehová aparece
Jehová aparece, tanto que en el caso, por ejemplo, de Abraham, va a tener entrevistas con Jehová. El caso de los padres de Sansón van a tener entrevistas con Jehová, y decir que Jehová se aparece no es lo mismo que decir que Jesús se aparece, porque al fin y al cabo Jesús es el que viene con la determinación de ser encarnado, y a esas apariciones se le llaman preencarnaciones de Cristo. ¿Qué problema tiene el hecho de decir que Cristo se preencarnó? Que hay algunos que van a decir, especialmente los judíos, y entonces ¿cuántas veces se tuvo que humillar Cristo, ya que vestirse de la ropa de nosotros, por lo que dice Filipenses capítulo 2, en un pasaje muy conocido, que dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, vino a tomar la forma nuestra. Bueno, ese tipo de vestidura para Cristo es una humillación. El aparecer como el ángel de Jehová también entonces se le llama una humillación, y hacen la pregunta, ¿cuántas veces entonces se humilló? Pero bien, digamos que volviendo al punto de el momento en que Cristo aparece en la tierra, parece indicar por un arreglo, ¿verdad? O por una combinación de datos que aparece en Lucas capítulo 1, en donde habla de que Zacarías, el que va a ser el papá de Juan, era de la clase de los sacerdotes de Abías. A partir de este versículo se encuentra la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Abías tenían un tiempo para ministrar. Los sacerdotes se escogían por clase. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 24, aparecen los turnos de los sacerdotes. Y aparece que Abías tenía, por ejemplo, en el capítulo 24, ¿verdad?, de Primera de Crónicas, viene la designación de los levitas y dice, la primera suerte para ministrar en el altar, lo echaban por suerte, le tocó a Jolarib, la segunda a Jedaía, y para no irnos lejos, en el versículo 10 dice, la séptima a Cos y la octava a Abías. Es decir, los sacerdotes de la clase de Abías le tocaba ministrar en la octava semana, pero también, como eran 24 turnos, en la semana 32. El primer turno correspondía al mes de Nisan, que era una mezcla entre abril y mayo. Entonces, a partir de ahí, tú vas a contar 8 semanas o 24. Que sería entonces a la semana octava o la semana 32. ¿Qué pasa? Que cuando el ángel va a anunciarle a Zacarías que su mujer va a salir embarazada, él estaba en el servicio, él estaba ministrando, y dice que cuando el ángel fue a hablarle, dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Eso le estaba diciendo a Zacarías, el marido de Elizabeth, que es prima de María. Y dice, respondiendo el ángel, dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora vas a quedar mudo. Tú vas a quedar mudo porque a ti, tú has dudado delante de mí. Es una gestión para tranquilizarlo, para que, mira, va a pasar esto, pero... Sí. Ten cuidado. No hay infidelidad. Exacto, o sea, tú le estás dudando al que está delante de... Sí. Entonces dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Es decir, él está sirviendo. Ese es la semana 8, después del primer turno del mes de Nisan, o la semana 32. Resulta que si el cálculo se da en la semana 32, viene a resultar que es el mes de octubre.
¿Por qué? Porque cuando el ángel va Pero ese era, octubre es el año nuevo judío. ¡Claro! ¡Ajá! Octubre es el año nuevo judío. Sí, pero ahí es donde está la concentración de la fiesta, incluyendo la fiesta de la trompeta, que es muy importante porque cuando Cristo vuelva, dice Pablo, que va a sonar la trompeta. Y entonces el ángel le dice, vuelve el ángel a anunciarle ahora, el mismo Gabriel va a ir donde María y le dice a María, tu prima está embarazada y tiene 6 meses. O sea que cuando Cristo va a entrar en el vientre de María, ya Elizabeth tiene 6. Entonces el nacimiento de Cristo se puede calcular a partir de la fecha de Abib, los 6 meses de la... Más los 9. Más los 9, ¿verdad? Y entonces da una primavera si es en el mes octavo y un octubre si es en el 32, en la semana 32. Hay 3 meses. Lo que hace más probable que sea el octubre, porque es donde están las fechas de las fiestas de los judíos, que dice en Génesis capítulo 1, que Jehová hace los astros con el propósito de anunciar las fiestas. Entonces, Tomamos por referencia a los astros. sí, las fiestas son demasiado importantes para el pueblo judío, porque ellas marcaban siempre situaciones especiales. Por ejemplo, por esa fecha está la fiesta de Sukkot, y la fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos habla de el tiempo de la salida de Egipto, que fue cuando el pueblo vivió en enramadas, en cabañas hechas con ramas. Ah, bueno, pero si eso habla de la fecha de la salida del pueblo, habla del segundo advenimiento de Cristo, que va a tener que ver con el rapto de la iglesia, que va a salir de aquí definitivamente hacia el cielo. Entonces todas esas cosas marcan una especie de interpretación conveniente a los fines de empalmar varias promesas. Uno, la segunda venida de Cristo, porque Cristo declara muy exactamente que si Él se va, volverá y nos tomará, dice, y os tomaré a mí mismo. Voy a preparar, Juan 14, voy a preparar morada para ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros estéis ahí conmigo. Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo. Ese tomaré a mí mismo quiere decir que Jesucristo lo que va a levantar es su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Lo declara perfectamente Efesios capítulo 1, versículo 21-22, declara claramente que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y es la iglesia la que va a ser levantada. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Eso corresponde, ¿verdad?, a un tiempo en específico. Yo no estoy diciendo que Cristo va a venir en octubre. Lo que estoy diciendo es que esas cosas se combinan porque hay la posibilidad de que Cristo haya nacido en octubre. Lo de la celebración en diciembre, ya eso viene de los ritos paganos, la Saturnalia de los romanos que celebraban. Y en esa época se celebró con el mismo entusiasmo con que se celebra hoy, aunque no con la misma esencia. Exacto. Hoy en día, de nuevo, tenemos una perversión, digamos, por decir algo, de la celebración, del motivo. Se asocia muchísimas cosas. Bueno, es vacaciones ahora. Esto es unas vacaciones, pero con beventina. Sí. Claro. Incluye alcohol. Exacto, incluye alcohol, incluye comidas, incluye regalos, que también era parte de lo que teníamos en esas fechas. Y lo que menos invoca al hombre en estos tiempos son las cosas espirituales que marcaron el nacimiento. Bien, en sentido general, digamos que el pueblo de Dios, aunque
se resista a recibir, digamos, esta fecha como una fecha marcada por el cielo, igual para mí lo más importante es que el nombre de Jesús aparece con más frecuencia en la boca de la gente, ¿verdad? Que no es lo mismo que aparezca el nombre del diablo. Y que de alguna forma se hace memoria de la encarnación de Cristo, aún en la boca de mucha gente que no cree, no solamente en Cristo como Dios, sino que no cree ni siquiera en el Cristo histórico, en el Jesús histórico, ¿verdad? No tanto con el Cristo histórico, sino el Jesús histórico. Lo cual es una tontería, porque si vamos a creer, por ejemplo, en Homero, y si vamos a creer en Platón y en Aristóteles, ¿por qué negar la existencia de Cristo? En el caso particular suyo, pastor, que ha tenido, digamos, el privilegio de vivir la vida espiritual, la vida que es la actual, y la vida que no era tan espiritual, ¿cuáles pudieran ser las diferencias más provechosas para una persona al marcar la diferencia de un al dar el periodo paso, ¿verdad? Digamos, al hacer la transición. La transición, ¿cuál es el gran provecho que se puede plantear? Ok, voy a comenzar con el provecho terrenal. Voy a comenzar con el provecho terrenal, para luego entrar en el provecho espiritual, que es el más importante, sin ninguna duda. Pero como provecho terrenal, tú que me conoces a mí, ¿verdad? Y la gente que no me conoce habrá de saber que yo vengo del área del alcoholismo, ¿verdad? Pero vengo también de un área muy promiscua, profundamente promiscua. Es decir, todo lo que se puede imaginar, yo me he metido, voy a decir prácticamente en todo para que no me lleven al extremo, ¿verdad? Pero lo primero que debo decirte es que mi familia nunca sabía cómo iba a terminar mi fin de semana. Si yo iba a terminar vivo o si iba a terminar muerto. Entonces, tanto mis padres, ancianos, como mi esposa, estarían de viernes a lunes, que podía ser lunes en la muy madrugada ya para ir al trabajo, que llegaba al trabajo y tenía que pasarme 2 horas en el baño. Después que me vieron entrar, coger 2 horas en el baño, a sudar la resaca y el humo, ¿verdad? Y a dejarme habilitar para yo coger un asiento, masticarme casi medio rollo de papel de baño para que se me fuera el tufo. Tú sabes que el masticar papel aleja el tufo, al tufo de la boca, ¿verdad? Para no marear a la gente porque llegaba prácticamente borracho. Entonces, lo primero es que mi familia va a estar tranquila. Estamos en el marco de lo terrenal. Es el marco de lo terrenal. Beneficio tangible. En el claro, claro. Mi esposa tenía que pasar por muchas experiencias de que, por ejemplo, yo cuando llegaba, ella podía recibir una llamada de alguien que dijera, ya llegó, ahí te lo mandé, una llamada a las 3, 4 de la mañana a mi esposa, ¿verdad? Ese sufrimiento, también esa vejación, ese maltrato, entonces se detiene en mi casa, ¿verdad? Felizmente, punto final. Punto final. Ese punto final fue el día 1 de enero del año 1983. En la madrugada del día 1, tipo 4 de la mañana, fue ese punto final. Mi padre va a morir muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, unos quizás 10, 15 minutos, mi padre se incorporó, oró por mí y dio gracias a Dios por mí, sabiendo él ya lo que estaba, lo que estaba dejando detrás. Y además lo que eso significaba para el cuidado de su esposa y también de su hija. No se llevó esa preocupación a la tumba. Así es. También el papá de mi esposa, que va a morir también como creyente, muere sabiendo que su hija está quedando en las manos de un pastor que fue su compañero de bebida mucho tiempo.
Ah, no me digas. Sí, pues hizo tercio. el viejo tiraba más que yo. Hizo tercio el hombre. Bien, entonces, esa parte. La otra cosa es que comenzaron a rendir los pesos. Los pesos que se gastaban en la calle ya se comenzaron a quedar en la casa. Y la casa comenzó a ver el beneficio de un hombre que ahora su dinero es para su casa, no para botarlo. ¿Verdad? Sí. También la empresa donde yo trabajaba vio el cambio. Porque en la empresa donde yo trabajé, para decir algo, nosotros nos reuníamos, por ejemplo, los viernes en la tarde para terminar bebiendo. Ahí todo el mundo, los ejecutivos y todo el mundo. Y un día yo ya borracho, yo salí al baño y cuando volví me encontré simpático el extinguidor que estaba ahí. Cogí el extinguidor, abrí la puerta y le disparé el extinguidor, llené todo eso del polvo del extinguidor. Una gracia. Sí, una gracia. Una gracia de borracho. Y ahí estaba el dueño de la empresa, el gerente financiero, el tesorero, ahí estaba todo, la plana mayor de la empresa. Ya, vamos, como nos queda tan poquito tiempo, vamos a la parte espiritual. Vamos a la parte espiritual. Bueno, la parte espiritual, lo primero es que la Biblia dice que tan pronto creemos, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso es concomitante con el hecho de que nosotros espiritualmente somos trasladados al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13, dice claramente que el Espíritu de Dios, dice, pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto acontece en el momento en que nosotros creemos. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que se complete de pagar la posesión adquirida que somos nosotros para la alabanza de su gloria. Es decir, en el momento que nosotros oímos el Evangelio y creemos en él, lo cual lo dice también en Romanos capítulo 8, dice Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que en el momento en que tú escuchas el Evangelio, no una historia, no un cuento, no una palabra, una promesa de que tú vas a ser rico, no. En el momento que se te predica la palabra de Dios tiene la capacidad para transformarte, tiene la capacidad para llevarte a arrepentimiento, tiene la capacidad de producir contrición en tu corazón, que tú digas, me duele lo que yo he hecho, quiero ser una nueva criatura. En el momento en que tú dices eso, creyendo en Cristo, ¿verdad? No que te fue mal en el negocio y tú quieres empezar de nuevo. No que ahora que a fin de año vamos a hacer reflexión porque los chelitos no me están alcanzando. Quizás yo debo cambiar de trabajo y debo pensar en eso. No, que te duele haber ofendido a Dios, te duele haber maltratado tu vida por causa de tu pecado. Y eso te lleva a decirle a Jesús, Jesús, cámbiame, ven a mi corazón. Yo quiero ser una nueva persona, quiero ser un nuevo ser humano, quiero tener esperanza eterna. La Biblia dice que en ese momento, lo sientas o no, se te engrifen los pelos, no se te engrifen, hables en lengua o no hables en lengua, en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida para no ser borrado jamás. Amén. Bueno, ahí tiene el premio mayor. Ahí lo tiene. Ahí tiene el premio mayor. Por la eternidad. De la vida eterna. Así es. Bueno, el pastor regresa en esta misma semana, Dios mediante. Vamos a disponer de un espacio especial
para que el año que entra sea recibido el próximo jueves, Dios mediante, estará el pastor aquí con un programa especial preparado por él, por su iglesia, para que todos recibamos el año venidero en otra actitud, con otra actitud mucho más provechosa para todos. Gracias por acompañarnos, mañana regresamos. La paradita de las 12.